Todos tenemos una historia, o varias. Un recorrido por el universo cultural judío, con entrevistas, recomendados y buena música. Leo Naidorf nos trae algo para contar por Radio Tú. Mi sombra y yo partimos. El sol nos acompañaba. A veces avanzaba yo, a veces la sombra por el camino. Las nubes se metieron en el cielo y empezaron a caer gotas de agua. Mi sombra se metió dentro de mí y seguí mi camino solo. El viento me sacudió. El miedo goteaba y se filtraba. Mi sombra dentro mío temblaba y se volvió más aterrador que nunca. Ella me pregunta: ¿a dónde vas? Yo respondo: ¿a dónde estás huyendo? ¿Por qué las paredes siempre están protegidas? ¿Por qué hay sombra cuando la luz está dentro? Vamos a volar lejos. Vos serás mis alas. A una creación imaginaria que hasta ahora parecía imposible. Saltemos, despeguemos, volemos. A la conexión entre la sombra y el cuerpo. Basta de seguir huyendo de lo que siempre quisimos olvidar. Olvida las puertas de la confusión, al chico asomando por el ojo de la cerradura. Crucemos la frontera, a la libertad que estaba atada, y solo las melodías nos recuerdan que puedes estar afuera libre de todo miedo, solo cuando la sombra y yo estemos juntos. Atzel Beani, mi sombra y yo, de Yehuda Policar. שהיה כבול
lunes, un nuevo entrevistado tiene algo para contar. Ahí está, bienvenido Sergio, ¿cómo estás? Ahí Bien, bien. ¿Se escucha bien? Yo te escucho, ahí la operadora me confirma, ¿se escucha bien? Todo bárbaro. Carla, nuestra operadora, la saludamos aquí al aire. Bueno, Sergio, aquí vamos a estar conversando unos minutos. Primero, bueno, contar un poco acerca de vos, Sergio Langer, dibujante, humorista, ¿cabe esa descripción? ¿Podría ser humorista? En Cabe. Soy dibujante. Dibujante, ante todo dibujante. Uno de los, a mi gusto, aquí ya meto opinión, uno de los humoristas más ácidos, más corrosivos y más necesarios, si se quiere. Sergio fue autor durante varios años de la tira La Nelly, que fue la contratapa del diario Clarín. Muchos años también acompañando a la revista Barcelona, poniendo su estilo, su trazo particular. Colabora también en el periódico Nueva Sion, ¿no? Que ahí compartimos un poco redacción. Pero bueno, un prolífico productor. Lo primero que te quería preguntar, Sergio, para comenzar hoy es, ¿cuándo fue que empezaste a hacer humor gráfico? Bueno, antes que nada te agradezco que me hayas invitado, que sea yo el primer invitado. Eso puede ser directamente o el gran lanzamiento de tu programa o el hundimiento del primer cañonazo, pero esperemos que salga bien. Con respecto a tu pregunta, nada, yo comencé, como todos los chicos que dibujan, ¿no? La realidad es que yo seguí dibujando. Hay una edad en la que alrededor de los 12 años, 13 años, uno no sé qué pasa ahí, si a uno lo domestican, pero deja de dibujar. Porque todos nosotros dibujamos y cuando éramos niños, niñas, y bueno, yo seguí dibujando y comencé a hacer humor gráfico casi sin proponérmelo, alrededor del año 79, cuando fui a ver una muestra de dibujos. Yo estaba en la Facultad de Arquitectura, yo soy arquitecto, y bueno, yo me dije, ¿por qué yo quiero hacer esto? Quiero hacer humor gráfico, y empecé a dibujar febrilmente. En esa época estaba la revista Humor, era plena dictadura, año 79, y empecé a llevar mis dibujos a la revista. Ahí me atendió Andrés Cassioni, y bueno, nada, me eligió un par de dibujos, me dijo que los rehaga, y empecé a dibujar. Así empecé a dibujar y ya parece mentira, pero pasaron más de 40 años. ¿Estuviste publicando asiduamente ahí en Humor? ¿Cómo fue esa experiencia? Y comencé a publicar en el mismo año 79, en junio, y a medida que iban saliendo los dibujos yo iba aprendiendo, porque iba viendo los errores, cómo salía publicado. Por supuesto que, nada, esos dibujos tienen un valor testimonial, pero no es lo que más me gusta de mi producción. A medida que pasó el tiempo, casi te diría que a partir de los 90 es cuando yo me empiezo a afianzar y empiezo prácticamente a dedicarme a esto, a vivir de esto, ¿no? Tuve ese raro privilegio de vivir de esto, ¿no? Se arma ese estilo, vos decís ahí en los 90 se arma ese estilo Langer, ¿no? Un estilo muy, muy particular, de trazo, de humor. Sí, ponele que por ahí un poco antes ya vislumbraba un estilo. A mí siempre me gustó, es un estilo así como ácido. Mi dibujo tiene mucho que ver con lo que digo también, porque con ese estilo no podés decir cosas muy amables. Uh-huh. Y no a todo el mundo, por supuesto, me llevó un tiempo ahí se corta un poco, ahí se complica un poco la señal. No eran
digeribles para todos. Pará, Sergio, ¿Cómo? un toque que ahí se cortó un poquito la señal. ¿Decías? No sé en qué momento se cortó, pero te decía que yo a partir del año 90 ya me afiancé, digo, porque lo anterior era como ir calentando los motores, porque era nada, yo miraba a mis referentes, a los dibujantes que yo admiraba acá en Argentina y afuera, y un poco uno al principio dibuja como los dibujantes que le gustan. Claro. Pero de siempre, digamos, te dio... Ahí se nos congeló. Estamos ahí con el Zoom. Es el internet de él, ¿no? Bueno, estamos ahí esperando a ver si vuelve la señal. Estamos charlando con Sergio Langer, humorista gráfico, autor de La Nelly, a quienes conocen a Mamá Pierri. Ahí retomamos. ¿Está Sergio ahí? Sí, estoy acá. Vamos, bien. Estamos ahí en la República de Agronomía. Y Sergio, te decía, vos desde tus comienzos optaste por escribir los textos de tus viñetas, o es más reciente esto? No, desde el primer momento comencé a hacer mis propios guiones, ¿no? Lo bueno que tiene el humor gráfico es que, digamos, uno hace un trabajo como de cronista, de periodista, de algún modo, ¿no? Es como escribir noticias, pero de una manera humorística, apelando a los tips del género que es el género del humor gráfico. Hay tipos que dibujan muy bien, pero por más que quieran hacer un reír, no lo logran. Digo, hay tipos que son unos dibujantes alucinantes, pero el humor gráfico tiene como unas claves, como unos códigos que uno también los puede desarticular o volverlos a armar de otro modo. Yo creo que no está nada dicho con respecto a eso, ¿no? Comencé yendo a talleres de dibujantes que yo admiraba para estar cerca de la gente que publicaba. Por ¿no? ejemplo, ¿quiénes? A ver, mencionanos al algunos. taller de Sabat. Ajá. Al taller de Sabat. Lo conocieron. Sabat era un dibujante caricaturista editorial que empezó en el diario La Opinión, después estuvo en Clarín, y yo quería estar al lado de él y fui al taller, él daba clases. Entonces, era ir y aprender. Estuve también en el taller de Fati, Luis Scafati, un gran dibujante, que él tomó el camino más del dibujo, de la producción artística. Es un gran artista plástico y un ilustrador genial. También estuve en el taller de Carlos Nine, que falleció. Tanto Sabat como Carlos murieron hace muy poco, hace unos años. Y bueno, y a medida que iban pasando los años, me empezaron a dar cabida, y siempre en ediciones de La Urraca, que dirigía Andrés Casioli. La revista Humor, en los años de la dictadura, fue un medio que, como una especie de válvula de escape, donde, si bien no era un medio de vanguardia, rescataba, digamos, la posibilidad de decir algunas cosas que otros medios no decían. Claro. Y Sergio, yo mencionaba al principio, vos durante varios años hiciste la contratapa de Clarín, la tira principal de la contratapa, que fue La Nelly. Y la verdad que me da mucha curiosidad cómo fue la charla cuando te convocaron, porque no es más allá de la línea editorial del diario, la historia de esa tira gráfica en general estaba asociado a tiras más clásicas, ¿no? Como las de Horacio Altuna, digamos, otro tipo de dibujo y otro tipo de trama. Y de repente aparece La Nelly ahí. ¿Y cómo fue esa conversación? ¿Qué te pidieron? ¿Qué tenían ganas de hacer ellos? Bueno, fue realmente raro. Fue una época en la que el diario Clarín no era lo que es hoy. No sé, yo por lo menos no vislumbraba que iba a construirse como una especie de polo
representante de corporaciones, sino que, claro, en los últimos años llegó a tomar un papel, casi te diría, de partido político dentro de la política argentina. Pero cuando yo arranqué, yo estaba ya en Clarín, yo publicaba en Clarín, hacía humor en el suplemento de arquitectura, en el suplemento de turismo, en el suplemento Zona. Quiero preguntarte acá, ¿fue lo más cerca que estuviste de la arquitectura o ejerciste arquitectura? Para la gente, no, ejercí. Yo trabajé en un estudio de arquitectura, de decoración, yo hacía las perspectivas de exteriores, pero lo más cerca que estuve de la arquitectura es mi mujer es arquitecta. Eso es lo más cerca de la arquitectura, y desde hace ya 30 años. Pero, por ejemplo, era genial poder estar en el suplemento de arquitectura haciendo chistes con el tema de arquitectura desde una mirada crítica. También tuve algunos problemas porque no siempre era muy bienvenida mi mirada, pero bueno, básicamente yo colaboraba en la revista, colaboraba en distintos medios, y en Clarín ya a partir de los años 92, 93 estaba laburando a pleno ahí, como colaborador. Y cuando ya en el año 2002 empiezan a pensar en renovar la contratapa y hacen una especie de concurso para algunos dibujantes, y bueno, ahí me junté con Rubén Mira. Ahí me pareció que hacer una historieta todos los días me superaba un poco, ¿no? Entonces lo llamé a Rubén. Rubén es un tipo increíble, Rubén Mira, el Colo, es Reuter como vos, así que el Colo venía de... Pero vos sabés que vamos a aprovechar que la radio se puede ver por YouTube. Yo tengo aquí una frustración porque mis hijos son colorados, pero la gente pregunta a quién salió. Entonces cuando llega el momento que uno pela canas es un momento tremendo. Pero bueno, dale, vamos a asumir que soy colorado, así que te agradezco el cumplido. Bueno, el Colo ya tiene canas también, ya queda, y su hijo es recontra colorado, pero bueno, es así, el paso del tiempo es inflexible, ¿qué va a hacer? Pero bueno, para mí vos sos un Reuter. Total, gracias. Reuter, para la gente que no sabe, es colorado. El tema es que con Rubén nos juntamos, veníamos haciendo algunos dibujos para Olé, ¿no? Entonces, yo en un momento cuando sale la posibilidad de hacer una tira, le digo, Colo, ¿estás preparado para el éxito? Me acuerdo que en ese momento estaba Dualde diciendo que estamos condenados al éxito. Bueno, entonces, un poco con esa frase lo convoqué al Colo y nos pusimos a pensar una tira, y me acuerdo que al principio se llamaba Barrio Sur, porque queríamos incluir, bueno, nada, era una tira como desopilante, realista por un lado, porque incorporaba a los personajes que estaban, a la boliviana que vende verduras en la calle, a los pibes chorros, al chino del supermercado, en fin, era toda una fauna que no se estaba jugando en una historieta. Entonces, me acuerdo que cuando en el Clarín hacían focus group, me contaron, y contrataban varias gente, no sé, que le darían un choripán para que opinen sobre los dibujos, y bueno, salió nominada nuestra tira, salió seleccionada. Vamos, y me pidieron que no la haga tan fuerte la tinta, que no sea tan oscura, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero el tema del guión la fuimos construyendo juntos. Y en un momento me acuerdo que el Colo me dijo, el Colo tiene como toda una parte, él maneja muy bien todo lo que es comunicación, es un gran comunicador el Colo, y es una especie de busca. Yo siempre laburé haciendo humor, en cambio el Colo hizo de todo. Él viene del palo de filosofía y letras, él es escritor, entonces él tenía una mirada más de construcción literaria de los personajes. Se juntaron los planetas.
Total. Porque yo ya venía con una experiencia y el Colo sumó la de él y salió un bombazo que fue la Nelly. Alta Y dupla. duró 13 años. 13 años. Mirá, yo pensé que era menos, un montón, un montonazo. Sergio, antes dijiste una palabra en yiddish, que es Reuter, y eso me da un poco pie a que podamos charlar un poco de eso, ¿no? De qué pasa ahí con lo judío en tu producción, pero vamos a hacer un poco de pausa musical. Yo te pedí a vos que elijas un par de temas musicales. ¿Te acordás cuáles eran? No, los tiramos ahora porque los tenemos aquí anotados. El primero es un reggae que es Funky Kingston. ¿Y por qué? ¿Alguna explicación de por qué lo elegiste? No, porque yo escucho de todo, pero me gusta, hay temas ahí, alguna música que me pone pila, me pone contento, y el funky a mí me encanta, y suelo escuchar y elegí uno de los que me gusta, un tema que me gusta. Bueno, entonces vamos a hacer bailar. una pausa bailable musical con Toots and the Maytals. Funky Kingston aquí en Algo para Contar Radio 2. Seguimos hasta las 10 de la noche. Everybody, give it to me. Let me hear your funky guitar. Your reggae. I do. Hey, your pen, lick it to me. Lick it to me. America, people keep on asking me for funky Kingston, but I ain't got none, so won't take it away from me. You gotta go on first one, funky Kingston. They keep on asking me, but I ain't got none. Somebody take it from me. You gotta go on first one, funky Kingston. Funky Kingston. Funky Kingston now. Hold on.
estamos escuchando Funky Kingston, el primer tema elegido por nuestro invitado de hoy, Sergio Langer, humorista, dibujante, que tenemos el honor de compartir aquí en Algo para Contar, primera emisión en este 5 de abril de 2021 aquí en Radio Tú. Recordamos que pueden seguir esta programación en radiotu.com en internet o en Radio Tú allí en YouTube, quienes nos quieran ver. Y después, bueno, nos pueden comentar, algunos están comentando tímidamente aquí en YouTube, pero los que quieran pueden mandar mensajes, los que quieran, preguntas para nuestro entrevistado. Y te decía, Sergio, antes de la tanda musical, me gusta, tanda musical, ¿no? Te decía, bueno, hay algo ahí, vos dijiste un término en Yiddish. Yiddish es una lengua, un dialecto, ¿no? Judío. ¿De dónde viene eso? ¿Qué te liga vos al Yiddish? A ver, corregime. No sé si es un dialecto, ese es un debate que no estoy en condiciones de dar, pero Okay. es un idioma, qué sé yo, que tiene como 1000 años o más, Uh-huh. pero que se creó en Europa con las letras del abecedario hebreo, pero con un sonido como de alemán, una mezcla de alemán con otros idiomas europeos, Uh-huh. que hablaban los judíos ashkenazi, los que estaban en Europa, ¿no? ¿Y cómo es tu vínculo con el Yiddish? Bueno, mi vieja vino de Europa, de Rumania. Ella era sobreviviente de un campo de concentración en Ucrania, y mi papá vino de Polonia. Entonces los dos hablaban en yiddish. O sea, imposible que no me quede a mí grabado. Primero hablaban ellos, mi papá le leía el Yiddish Zeitung, Die Presse, le leía en yiddish a mi mamá a la noche, yo escuchaba cuando me iba a dormir. No había Netflix en esa época, entonces se sentaba, entonces mi papá le leía el diario. No había Y Stieser. después hablaban, claro, una onda de Stieser. Y no había, No había. Qué bueno hubiera sido. Yo lamento que mi vieja no esté viva para ver Stieser, por ejemplo. Hubiera disfrutado mucho. Pero, por ejemplo, y después nos mandaron a la escuela. Yo fui al jardín de infantes, a la primaria y a la secundaria, escuela judía. Después primero hablaban en yiddish para que nosotros, mis hermanos, no entendamos, y después se entendía todo. Después llegué a hacer teatro en yiddish, qué sé yo, hice teatro en yiddish en el viejo teatro de la AMIA, que explotó, que volaron. Entonces tengo como una... yo por ejemplo viendo Stieser disfruto porque entiendo todo lo que dicen en yiddish y en hebreo también. Y aparte entendés Entonces, para seguramente mí es algo... el universo cultural, ¿no? El universo social de esas comunidades. Sí, igual tengo mis reparos, yo no puedo, para mí son como los judíos religiosos, los entiendo, los conozco, pero son como marcianos para mí, así como yo soy un marciano para ellos. Uh-huh. Digamos, toda esa dinámica, pero está buena la serie, hablando de Stieser un poco, porque no lo cuestiona, te muestra cómo viven y los quilombos que tienen, ¿no? Y está bueno, está muy bueno, a mí me encanta. Mencionaste recién el teatro de la AMIA. Recuerdo que hace unos años se hizo una retrospectiva, ¿sí? una muestra de algunos de tus trabajos. Y vos tuviste y tenés muchos trabajos muy ácidos, muy corrosivos, especialmente con, como vos dijiste, el tópico de la ortodoxia y con el tópico de el conflicto ahí en Medio Oriente entre israelíes y palestinos. ¿Y cómo fue esa experiencia de volver a la calle Pasteur en otra versión? Mira, yo me acuerdo que cuando me llamaron, fue cerca del 2006 que fue esa muestra, hace bastante, hace como 14 años más. Y yo pensé que me escribía alguien para putearme por los chistes que yo había hecho justamente en esa época, porque Israel estaba bombardeando el Líbano, porque habían secuestrado a 2 soldados israelíes y se armó un quilombo, y a mí me resultaba tan desmesurada la reacción de bombardear todo el sur del Líbano que hice unos chistes y me putearon, me trataban de antisemita, de antijudío, todo lo que te imagines.
Entonces, bueno, nada, es mi mirada, yo no, incluso muchos consideran que soy una especie de antisemita o que tengo auto-odio. Y imagínate si yo soy un antisemita, ¿qué le queda a un antisemita de verdad? ¿Viste? ¿Qué sé yo? No, yo los dibujos que hago, todo lo que tiene que ver con la problemática judía, tiene que ver con el amor que yo siento por los judíos. Yo no soy religioso, pero obviamente tengo una conexión que va más allá ni siquiera a veces lo podés explicar, que tiene que ver con mi historia. Bueno, básicamente la historia de mi... De hecho, vamos a la historia de mi... Sí, perdón. Sí, dale. No, decía, de hecho vamos a... No, bueno, nada, que tiene... Estamos con el delay. No, termina, estabas contando la historia de tu vieja. No, digo que yo no puedo hacerme el boludo. Los judíos a mí me atraviesan por todos lados. O sea, si bien yo no soy religioso y mi mujer no es judía, y qué sé yo, todo eso, nada, yo soy judío a la manera en que puedo y que me sale. Pero tiene que ver el humor que yo hago, que a muchos los puedo ofender, viene desde el conocimiento. Muchos me dicen, vos haces humor y te burlás porque tenés la impunidad, porque sos judío. Digo, no, el que quiere que haga, yo hago desde el conocimiento, desde lo que yo conozco, de lo que me gusta y de lo que me duele. Y a partir de ahí, el que quiere que haga humor sobre los judíos. Yo no me pongo la gorra para... Me acuerdo que en algún momento Gustavo Sala había hecho unos chistes en el página 12 y se le tiraban a la yugular, lo querían matar. Porque, bueno, nada, hizo unos chistes con el tema del holocausto y yo un poco le dije, cuando él me llamó, porque yo sería una especie de referente, y yo le dije, bueno, boludo, si vos haces esos chistes son para consumo interno, si los publicás y estás en problemas. Yo qué sé, no sé, pero yo defiendo la libertad de expresión de Gustavo en este caso, que es un dibujante que yo admiro además. Bueno, acá Guillermo nos comenta que bueno, que sus abuelos hablaban en yiddish como un código para que no los entiendan, que es algo muy común que sucedió en muchas familias que tuvieron abuelos inmigrantes. Y digo, aprovecho esto para comentar, vamos a recomendar también uno de los libros que vos publicaste que se llama Judíos, ¿no? Y que es una compilación, es un libro espectacular, para quien no lo conoce, creo que se puede conseguir, después nos dirás cómo, pero que tiene una compilación de una gran cantidad de chistes que tienen que ver con los judíos. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de editar esa compilación? Mira, la realidad es que fue surgiendo, yo tenía un proyecto para hacer en la Editorial Planeta, que un poco, no sé, había pasado el tiempo, se había caído esa posibilidad de hacer un libro que tenía que ver con clase media, se iba a llamar, y no sé, hubo ahí un cortocircuito, no continuó, y después de unos años les propuse hacer un libro que les pareció bárbaro, pero yo no tenía nada de ese libro. Tenía chistes sueltos que había publicado sobre conflicto en Medio Oriente, hasta barajé la posibilidad de juntarme con algún humorista. Le había escrito a... ¿Cómo se llama? Que falleció también hace poco, el músico y escritor judío, que era periodista también, que escribió la canción de la Coca-Cola. Ah, sí, Jorge Yusen. Se me fue el nombre. Jorge Yusen, y pues me encantaba cómo escribía él, y hasta en un momento le pregunté si él tenía dibujos porque me vi en problemas. Yo dije, ¿cómo hago un libro? ¿Y qué tengo que hacer? Agarrar y dibujar los chistes que circulan ¿viste? Los chistes que circulan de populares, ¿viste? Sí. Pero me pareció que no era lo que yo quería hacer. Los chistes. Entonces, tipo Norman Ehrlich. Exacto. A mí, por ejemplo, Norman Ehrlich me hacía cagar de risa, incluso yo lo fui a ver varias veces. Cuando era chico, mis padres festejaban el Pesaj, íbamos a la cantina de Noé, por ejemplo, que era la barca de Noé, era una cantina donde había cena show, era Ángel Gallardo,
en la calle Ángel Gallardo, y ahí tenías stand-up, te estoy hablando hace más de 40 años, 50 años atrás, stand-up, pero de tipos que hacían en Yiddish, hablaba, los contaban los chistes. Incluso hasta yo tenía discos, vinilos en Yiddish. Pero yo no es lo que yo quería hacer ni lo que me sale. No es que yo exploré y yo soy un dibujante que hace chistes con temática judía desde ese lugar. Yo exploré otra cosa. Y lo que yo exploré tenía que ver con la mirada mía sobre el conflicto de Medio Oriente, sobre la historia judía, sobre los campos de concentración. Entonces eran temas que no eran sencillos, pero me di cuenta que yo estoy conforme con ese trabajo que yo hice de recopilar, y yo dibujé mucho, hice mucho especialmente para el libro. O sea que yo incluso hay dibujos por el dibujo porque sí. Ese libro, ¿cómo se consigue, Sergio, hoy en día? Mirá, yo lo vendo yo. Bien. Yo soy mi propio... @Langer Sergio. @Langer Sergio, lo siguen, le piden. Yo soy en Instagram y lo pueden pedir y yo lo vendo a precio muy barato. Muy barato, muy bien, excelente. Y Sergio... Libre de mediadores. Vale. Sergio, y vos mencionaste ahí un poco la historia de tu mamá, que entiendo, lo mencionás en ese libro que estábamos conversando recién, es una marca fundante, ¿no? En tu relación con lo judío y con el humor, ¿no? La memoria, el dato, la marca de una madre sobreviviente de lo que en hebreo se llama Shoah, popularmente conocido como el Holocausto, el periodo nazi, los campos de exterminio. ¿Cómo jugó eso en tu construcción identitaria y profesional? Sí, digamos, básicamente, como decís vos, es fundante de mi vida. Yo de chiquito, uno de mis primeros libros a los 11 años, yo leía libros de la colección Robin Hood, los libros de Julio Verne, y qué sé yo, pero yo en la escuela, yo iba al Rambam cuando empecé secundario, a los 15 años, iba a la biblioteca y me pedía libros sobre el Holocausto, ¿no? Incluso antes, cuando tenía 11 años, me leí el libro El Gran Proceso, que fue el libro sobre el proceso a Eichmann, y lo escribió Silvano Santander, y ese libro me quedó grabado. Entonces, yo tenía como una necesidad, no sé, de reparar, de ver lo que pasó a mi vieja, y no podía entender cómo no, había que hacer justicia con eso, había que ir a buscarlos a esos criminales y meterlos en cana, qué sé yo. ¿Entendés? Entonces, meterle a eso el rock, meterle a eso la literatura fantástica, las historietas, y salió lo que soy yo. Yo estoy con las revistas, ¿entendés? Las novelas, entonces todo un poco eso, y después y toda la cultura judía. Entonces, dio eso, y yo un poco, hasta que salí del secundario, mi cultura era del gueto, yo vivía en el gueto, no tenía, mis amigos eran todos judíos. Entonces, por suerte, hubo ahí un cruce de frontera y pasé al otro lado, al otro lado en el buen sentido, ¿no? Donde me abrí incluyendo todo, ¿viste? Tenés que sumar, porque si no te quedás metido en una burbuja, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir charlando un poco de eso, de lo que pasa cuando cruzás la frontera, lo que se viene, la actualidad, pero bueno, hablábamos recién de lo fundante, y vos me pasaste otro tema para compartir, que tiene que ver también con los años iniciáticos de un prócer del rock nacional, ¿no? Claro. Estamos hablando de Luis Alberto Spinetta, y Sergio Langer, con quien estamos hablando, humorista gráfico, eligió para compartir con todos nosotros aquí el tema Barro Tal Vez, editado en la versión del disco Kamikaze, de Luis Alberto Spinetta. Vamos a escuchar aquí en Algo para Contar. Seguimos charlando un poquito más hasta las 22 horas. Estamos aquí con Sergio Langer y bueno, hablábamos de ese momento en que dio el salto
de lo judío a lo universal. Y la pregunta tiene que ver un poco, Sergio, ¿en qué andás ahora? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, ahora, como todos, estamos metidos, inmersos en esta especie de quilombo que es esta pandemia. Pero yo sinceramente, yo personalmente estoy como entrenado. Yo hace rato que laburo desde mi casa, incluso toda la tira que hacía en Clarín, la hacía desde mi casa, yo no iba a laburar al diario. Entonces hace mucho que yo laburo con la computadora, mandando mis dibujos, y laburé siempre para acá, para medios de acá y para medios de afuera, para Francia, para Perú, laburé muchos años para Perú, para el Comercio de Lima, para Estados Unidos, para Brasil, para España. Entonces digo, en medio de este quilombo, yo, además de ser un privilegiado porque hago lo que me gusta, nada, hay mucha gente que no sabe lo que significa laburar desde la casa, que todos los días salía a laburar, y eso está todo en entredicho, está en cuestión, está cuestionado, todo. Entonces, bueno, con respecto a lo que yo estoy haciendo ahora, estoy trabajando desde hace como 17 años para la revista Barcelona, que sigue saliendo en papel y también online, por supuesto, y eso son 2 veces al mes. Yo tengo una entrega. Mañana, por ejemplo, tengo que hacer una página para la revista. Para los que no saben, la revista Barcelona, para los que están fuera de Argentina, es una revista satírica, muy irónica, muy filosa, y que tiene ya un estilo, se instaló en un estilo que parodia y se burla del lenguaje periodístico. Yo me acuerdo que yo laburaba en Clarín, y la Barcelona, la razón de ser al principio era burlarse de Clarín. O sea, yo estaba de los dos lados. Lo que pasa es que yo, cuando estaba en Clarín, no sé, o no se daban cuenta, o yo sabía muy bien cómo moverme en esa cancha. Por supuesto, cuando ganó Macri, me rajaron porque ¿qué iban a hacer conmigo ahí? Yo, un tipo haciendo humor, ya era anacrónico hacer humor, porque yo con los 4 años le hubiera dado con el colo en la tira, le hubiéramos dado para que tenga. O sea, porque no. El tipo solo lo miraba y se caía a pedazos. O sea, hacer humor, uno hace humor. Yo nunca hice un humor partidario, oficialista, porque ya no tiene gracia. Nosotros le dábamos a todo. Cuando yo me juntaba en las reuniones familiares, y la mayoría eran gorilas, yo me ponía del lado peronista, y cuando estaba con mis amigos progres, peronchos o acá, me criticaban porque laburaba en Clarín, pero siempre hacer humor, te estás burlando de lo construido, ¿entendés? Entonces no podés militar y hacer humor al mismo tiempo. Y aparte, esa experiencia de la Nelly en Clarín también, desde lo estético, tenía algo interesante, que era el collage, ¿no? Empezaste como a meter caras de personajes ahí que intervenían, que no sé si lo tenías antes. No, fue la primera vez porque trabajábamos mucho con los políticos, y a mí me resultaba complicado hacer la caricatura de, yo qué sé, María Julia, a Menem, a Kirchner, los podía sacar, pero hacer la caricatura a Cristina es difícil. Hay tipos donde no me salía, o por la velocidad para tener que entregar. Entonces nos pareció un buen recurso agarrar la foto y pegarla, y eso era más gracioso porque quedaban con monigotes, porque yo no los hacía con el cuerpo real, los hacía con un dibujo yo, entonces quedaban más ridículos. Entonces tenía en eso una cosa muy pop, la tira, porque nada, yo me pasaba recortando y pegando caras y burlándonos todo el tiempo de los políticos, y fue interesante ese laburo. No sé, qué sé yo, fueron
casi 10 años en la contratapa de Clarín, en el lugar de más exposición, donde alguna vez estuvo el Loco Chávez, por ejemplo. Total. Y fue una apuesta del diario. Yo no sé si yo dentro del diario seguramente había gente en la conducción que no nos bancaba demasiado y había otra gente que sí nos bancaba. El tema es que cuando el diario se transformó en un medio, en una especie de división de infantería de guerra, entonces cuando ganó Macri ya está, ya era muy anacrónico realmente. Mencionabas esto mencionabas esto de tus trabajos a distintos países de habla hispana, digamos, esta radio, Radio Tú, también que se transmite por internet, permite como tener oyentes de distintos países, y te iba a preguntar un poco por eso, ese registro humorístico que yo personalmente lo noto muy porteño, muy de Buenos Aires, que cómo te sale, cómo te fluye cuando tenés que ir a otros países que por ahí tienen otras referencias, ¿no? Pero claramente, por ejemplo, la Nelly no era una historieta que yo pudiera trasladar todos los días a un medio en Bolivia. Laburé para Bolivia alguna vez en un medio, o a Perú, o yo qué sé, porque es muy local. La Nelly que hablaba de Mirta Legrand, de Porcel, de Olmedo, de Sandro. Y está bien, Sandro es un personaje conocido en Latinoamérica, pero la tira era básicamente muy local. Yo no podía mandarla a todos los diarios que yo quisiera del exterior porque no lo iban a entender. Sin embargo, yo siempre hice humor de política internacional y eso sí, eso es lo que yo siempre hice en medios del exterior. Yo, por ejemplo, ahora trabajo para una revista que se llama Mongolia, que es una revista satírica de España, y ahí trabajo un poco con el tema de España, con la problemática española, que básicamente la política hoy en todo el mundo se globalizó tanto, que hay problemáticas comunes, el avance de la ultraderecha en todos los países, casi como si fuera una estrategia realmente global, no sé, las fake news, las redes sociales, como te decía, el avance de la derecha, la judicialización de la política, todo eso es un combo que ya es global. Entonces me muevo bien, yo puedo trabajar en medio. De todos modos, si a mí me dan una nota y me pedís que haga un dibujo humorístico, es cuestión de leerla y sale, digamos. Supongo que es el músculo que uno entrenó durante tanto tiempo, ¿no? Sergio, espectacular todo lo que estás, el universo que forma parte de vos, ¿no? Digamos, desde lo artístico, desde lo intelectual. Para quien quiera seguir chusmeando un poco, voy a recomendar algo en lo que me tocó participar, una miniserie web del Limud Buenos Aires que se llama Herencia o Legado. Ahí Sergio participa junto a otros humoristas debatiendo, comentando sobre el tema del humor judío. Así que bueno, vamos a ir cerrando esta nota. Invito al resto de los oyentes a acompañarnos hasta las 22 horas porque tenemos más secciones. Sergio, muchísimas gracias, y ahora te voy a regalar algo yo, ya que te gusta el funk. Te invito a que te quedes escuchando este tema. Es un tema israelí del año 96. Es uno de los temas, de los primeros temas de esta banda, que se llama Adag Nahash, el pez víbora. Y el tema se llama Yo no renuncio, Anilome Bater, cantado por una cantante invitada que es de origen sefaradí. Vos antes hablabas del Ashkenazí, que en su momento eran de los sectores más bajos de la sociedad israelí. Y esta banda de groove, de funk israelí, salió con este tema que es No renuncio a hablar de estos temas, no renuncio a hablar de los temas corrosivos aun cuando me traigan problemas. Así que este es el regalo para nuestro querido invitado del primer programa de Algo para Contar, Sergio Langer. Compartimos Adag Nahash, Anilome Bater. Chao Sergio, muchas gracias. Gracias a vos.
אני לא מוותר, אני לא מוותר, אני לא מוותר. אומרים לי מה לך עם מוזיקה של מיעוטים, שחורים, מזוינים, חמושים בעצבים, מסוממים, שונאים לבנים, יא גזענים, אני אומר להם מה יש? זו מוזיקת מחאה יש, בזעם זהה לך גם שמחה יש. ואין מקום טוב למחות בו מארץ האבות שבינינו כבר מזמן הפכה לארץ האופלות כמו חמורידוב אבל לא בחלומות בספרדית עכשיו עברית הבלעדית על הבמה החשמלית ולגבי העניין עם השחורים בה זה נכון שבי.איי.ג'י ודרה וסנופר אבל הראפ כבר מזמן חצה עבר את הגבולות יש לי בבית תקליטים מפריז, מגרמניה ראפרים בהודו ובהולנד ובריטניה ועכשיו סוף סוף גם פה מתחיל הסצנה ואני לא מדבר על סצנה וגם לא שעה לבנות שיצאו לראות חיים במושבה ועכשיו רוצות לקחת חלק במהפכה שכמוני מתרגשת, רועשת כל עיר, כל ארץ, כל שכונה, כל יבשת אנשים שהקהל פה לא בוגר שרפ בישראל זה לילדים ולא יותר אבל אני לא מוותר כי אני לא מהחנונים לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים לא מוותר, לא מוותר לא מוותר, לא מוותר בגלל זה חברים לבנטינים מתאים לי כי בא בן אדם אומר אני אוהב איך שאתם נשמעים לי ולא במשמעות עשו מה שאני אומר אלא בקטע הוא סול של ואחרי הניסיונות בחברות השונות שמשחקות איתך בקקה משקשקות פה שקלקה ותמיד כמו זונות רק על כסף הן חושבות החידוש מרנין מטריף את החושים מוכן לתת את הראש בשביל כאלה אנשים אבל הרווח הוא לא כולו שלנו גם הקהל הרחב מברך שהחיינו כי ימנו לזמן הזה גרובים ירושלמים אז לי מה שהוא רוצה עכשיו על כל לשון כל אוזן כל פה ולסינגל הבא כל הרדיו מצפה ואומרים האנשים שהקהל בו לא בוגר שרפ בישראל זה לילדים ולא יותר אבל אני לא מוותר כי אני לא מהחנונים לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים לא מוותר, לא מוותר לא מוותר, לא מוותר כי אני לא מהחנונים לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים לא מוותר, לא מוותר אני לא מוותר כי אני לא מהחנונים מפוצץ את המליזים כמו היו חדשקונים אני לא מוותר, לא מוותר יש משהו שחשוב לומר לבוגרים ולנוער מוזיקה ישראלית היא לא קסם, לא זוהר לכל אחד מאיתנו יש עוד עבודה יש שרמנים וברמן, יש עובד חברת שמירה השיר בשבילנו זה לא ג'וב, זה שליחות לא מוותרים על איכות, לא מתפשרים על מהות פשוט סובנים את החלל שנוצר פה בגלל שישראל רחוקה 1000 שנות אור מחו"ל מי שמתכחש מוזמן לצאת לטיול כמו וויד ג'יגי ג'יגי שנוסע למיימי לעוד ספר של גרמי אני יושב בפאב, לא יכול לישון עכשיו כי אני חושב על להתחבב על לירון וקוואמי ואני אוכל טעם ואומרים האנשים שהקהל פה לא בוגר שרפ בישראל זה לילדים ולא יותר אבל אני לא מוותר כי אני לא מהחנונים לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים לא מוותר, אני לא מוותר אני לא מוותר כי אני לא מהחנונים מפוצץ את המליזים כמו היו חדשקונים לא מוותר, לא מוותר לא מוותר, לא מוותר לא מוותר כי אני לא מהחנונים לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים לא מוותר, לא מוותר לא מוותר, לא מוותר לא מוותר כי אני לא מהחנונים מפוצץ את המליזים כמו היו חדשקונים לא מוותר, לא מוותר לא מוותר, לא מוותר
Bueno, cada semana, cada lunes, vamos a tener aquí en Algo para Contar un invitado, una persona que nos va a hacer una recomendación, ¿sí? Nos va a recomendar algún libro, alguna película, alguna canción para seguir siempre en este universo que tratamos de presentar aquí, que tiene que ver con la cultura judía contemporánea. Así que en este caso invitamos a un amigo de la casa, al primer recomendado de Algo para Contar. ¿Qué leer, qué mirar, qué escuchar? En Algo para Contar, estos son los recomendados. Soy Diego Niemetz, soy doctor en letras, trabajo como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, donde además coordino la Cátedra Libre de Cultura Judía. También soy investigador de CONICET, donde estudio algunas representaciones de lo judío en la literatura argentina contemporánea. Hoy tengo para recomendarles Lenta Biografía, una novela de Sergio Chejfek, que trata sobre un hombre que quiere reconstruir la historia de su padre, que es un sobreviviente de la Shoah. El padre se niega a contarle su experiencia durante el Holocausto, y entonces el narrador se ve obligado a recurrir a diferentes testimonios para intentar descubrir cuál es la verdad. Justamente ese intento, ese camino para recuperar la historia del padre es el que se narra en la novela de manera muy compleja, pero al mismo tiempo muy bella. El texto podría encuadrarse en lo que se denomina posmemoria, es decir, el modo en que los hijos y los nietos de los sobrevivientes heredaron el trauma de sus mayores y luego intentaron canalizar ese dolor a través de diferentes formas artísticas, en este caso la literatura. Entonces les recomiendo Lenta Biografía, una novela de Sergio Chejfek. Ahí está Diego Niemetz desde la provincia de Mendoza recomendando Lenta Biografía de Sergio Chejfek. Invito también a todos los oyentes que quieran en la semana a través de las redes sociales o mismo ahora que estamos al aire mandar sus recomendaciones. Nos va a encantar utilizar este espacio para compartirlo. Y hablando de recomendaciones, doy la bienvenida a un amigo con quien hemos compartido el espacio radiofónico desde los lugares invertidos. Gaby Schnittman, aquí al aire en Algo para Contar en Radio Tú. ¿Cómo estás, Gaby? Leo, querido, el placer de saludarte. Muchas gracias por el espacio. ¿Se escucha bien? ¿Salimos bien? Espectacular. Gaby Schnittman va a estar cada semana aquí acompañándonos con una columna que ahora él mismo va a presentar, pero también acompañándonos todo el resto del programa. Así que un placer, querido Gaby, contar contigo aquí. Aquí estamos, esperemos estar presencialmente en algún momento ahí contigo. Un placer será. Dale, aquí te esperamos en los estudios de Aptra de Radio Tú. Bueno, ¿qué tenés, Gaby? Contanos cómo la idea de hoy es hablar acerca de Valley of Tears, Shat Neilá, Valle de Lágrimas, una miniserie centrada en 4 historias paralelas de jóvenes soldados israelíes entrelazadas con el conflicto entre Israel y Siria de 1973, más conocido como la Guerra de Yom Kippur, en la que por primera vez en la historia bélica de Israel este país aparece derrotado. Una derrota militar y sobre todo una derrota moral. Una sorpresa impensada para la inteligencia israelí de esa época. Hubo años en los que la ficción israelí, la ficción televisiva, triunfaba en festivales internacionales y proveía de material para grandes remakes norteamericanas que algunos han podido ver, como Homeland, Euphoria. Aquí llegó En Terapia también, In Treatment, que fue también adquirido los derechos y realizada en la Argentina, pero ahora es un hecho que las grandes plataformas apostaron por traer directamente el producto original y así disponer en el catálogo algunas de las producciones israelíes de mayor prestigio. ¿De qué hablamos? Hablamos de la alemana Unorthodox, Fauda. Con estas dos, Netflix pudo recoger ese caldo de cultivo de series de calidad de origen hebreo. Y su éxito permitió a los espectadores descubrir producciones como, por ejemplo, Shtis, del que hablaban antes con Sergio, que ya llevan tiempo en el catálogo, pero que
se redescubrieron por este afán de producciones israelíes. Leo, ya nos detendremos más adelante en futuras emisiones acerca de Shtisel, poco ortodoxa y más del mundo religioso observante, que desde hace algunos años nos dimos cuenta que se metió en las casas judías y de alguna manera deconstruyó o profundizó esa imagen de la ortodoxia en la actualidad. No vamos a hablarlos hoy, no vamos a detenernos en eso. Hoy quiero hablar de Valley of Tears. ¿Ok? Dale, ahí te escuchamos. La serie más cara de la historia de la televisión israelí. Ambientada en la guerra de Yom Kippur, como decíamos, enfrentó a Israel y a Siria entre el 6 y el 9 de octubre de 1973. Es una miniserie de 8 episodios, con un costo de más de $1 millón por cada uno, que se lanzó en el marco del 47 aniversario de la guerra de Yom Kippur. Fue escrita por Ron Leshem, Amit Cohen y Daniel Hamsel. Y en la dirección cuenta con Yaron Silverman, que también en su pasado filmó una película sobre el asesino de Yitzhak Rabin, que tampoco nos detendremos aquí, pero más adelante recomendaremos seguramente esta película. Hay muchas líneas para recoger. Exactamente. Algunos de los actores de más alto perfil que intervienen en el elenco son Lior Ashkenazi, de Our Voice, como un reportero de radio que busca a su hijo, Aviv Alush, como un oficial de la Brigada Golani y comandante de la Fuerza de Seguridad en el puerto de avanzada del Monte Hermón, y Joy Rieger, una joven soldado que se queda atrás para ayudar a su unidad a pesar de que todas las mujeres soldados son evacuadas. Ya veremos este punto, y a mi entender el primer bolazo cósmico, como diría mi abuelo, una incoherencia, una fantasía que nos permitimos seguir enganchados en el relato. ¿Okay? Valley of Tears, una nueva serie de la televisión que se estrenó en la plataforma de HBO y que comienza en los momentos finales de la vida de la Concepcia. La Concepcia es una definición israelí que flota en la cultura y en la política y que se afianzó justamente después de esta guerra de Yom Kippur, que sostenía que Israel se había vuelto lo suficientemente fuerte y atrevido como para que sus enemigos nunca lo derrotaran. Tal vez que ni siquiera trataran de hacerlo. Era como una autoimagen nacida de la fuerza letal. Y fue esta misma autoimagen la que murió después de esta guerra. Vamos. Espectacular. Nos dejan caer en la serie en 1973 y nos muestran un montaje de imágenes de archivo triunfantes. Aviones a reacción, tanques pesados que se impulsan hacia adelante en las celebraciones del 25 aniversario de Israel. Israelíes relucientes que construyen casas en las ciudades, cultivan uvas en los huertos, mientras que la atractiva cantante pop Ilanit, y Leo vos podrás hablar de ella, canta a todo volumen. El debut de Israel también en el Festival de la Canción de Eurovisión. Recordemos que hace poco la cantante Neta lo ganó. Vamos a hacer una historia sobre el Eurovisión. Perfecto. Imágenes de noticias contemporáneas muestran las sonrisas de la primera ministra israelí, Golda Meir, de ese momento, el ministro de Defensa Moshe Dayan y el jefe personal militar David Elazar, quienes aseguran al público que todo está bien. Pelearemos la batalla, dice la obstinada Meir en su hebreo con inflexión de yiddish, y volveremos a ganar. Ron Leshem, el escritor de esta serie, dice que la primera sirena de ataque aéreo significó que el primer Israel había muerto y nació un segundo Israel. Todo cambió en un momento de 1973. Era un país diferente y cuando terminó fue el trauma más terrible, un trauma innecesario, dice Leshem. La guerra del 73, conocido por los judíos como la guerra de Yom Kippur y por los árabes como la guerra de octubre o la guerra del Ramadán, porque para agregar al trágico significado que tiene, también tuvo lugar durante el mes sagrado musulmán. Fue un momento decisivo en la historia del Estado judío y de hecho en todo Medio Oriente. Y Aaron Silverman, el director de esta serie, dice que para ellos, en cierto modo, es la guerra de Vietnam que atravesó Israel. Pero nadie hace películas sobre eso. Te muestra que es muy difícil para la gente tocar la historia. O sea, vemos que es la primera vez que la ficción israelí se mete en un tema así. Leshem dice también que si hubiera temporadas futuras,
se establecerían durante la misma guerra, pero en otras ubicaciones geográficas. ¿Qué quiere decir eso? Entendiendo las precuelas y las secuelas a las que estamos acostumbrados de las series, acá hablamos que en caso de que haya otras temporadas, sería en otro lugar donde se verían otros personajes y otra forma de entender este conflicto, esta guerra. Que ya de por sí me parece interesante el abordaje que presenta. Sin adentrarnos demasiado en la política de identidad en Israel, es justo nombrar la discriminación que sufrieron los sefaradíes en las primeras 3 décadas de existencia del país, cuando los políticos ashkenazíes de izquierda los consideraban casi una nulidad política. Entonces, ¿qué es ese segundo Israel que dio luz a la guerra? Dio a luz luego de la guerra. A los ojos de los creadores del Valle de Lágrimas, es una situación en que la población se desilusionó tanto con los arquitectos y líderes del país que abandonaron la búsqueda de la unidad nacional. La guerra de Yom Kippur fracturó a la sociedad israelí. La miniserie se centra en la experiencia de soldados israelíes a lo largo de esa frontera y cómo se enfrentaron a un ataque en el que fueron superados en número por las fuerzas sirias en el lugar que se conoce como el Valle de Lágrimas, que hace referencia al nombre que pasaron a conocerse los Altos del Golán, que es la meseta entre Israel, Siria, Líbano y Jordania, en el lugar donde se desató la guerra. En su versión original, el nombre de la serie en hebreo es Shat Neilah, que refiere al último rezo que se hace durante Yom Kippur. Una serie intensa, que nos llevará al centro de atención a base de impacto, adrenalina, y nos acercará una visión más contemporánea y crítica de un conflicto bélico, que cambió para siempre las relaciones en Oriente Medio. Importante recordar, Leo, te le escuchas, que en el año 73, en medio de la Guerra Fría y la crisis del petróleo, el mundo enfrentaba a Estados Unidos y Rusia, y esto desencadenó parte de esta guerra en Medio Oriente, inesperada y sorpresiva para Israel. ¿Cómo puede ser que el ejército más capacitado y avanzado del mundo no haya previsto este ataque sorpresa? ¿Cómo puede ser que haya cientos de soldados de licencia por la fecha y nadie, es cierto y es importante decirlo, que en la serie hay un personaje que previene y avisa, no haya podido anticipar todo esto? Israel, y esto es claro, cambió notablemente su manera de organizar el ejército luego de esta guerra. Va un adelanto, spoiler alert, para el que está escuchando, de entre los muchos momentos terribles que retrata la serie, hay uno que se presenta como casual, como anecdótico, pero que se estrella contra la conciencia del espectador, como un misil. En el 6º episodio, el Batallón 87 está brutalmente asediado en un pequeño fortín, en el alto de la colina que defienden, ¿ok? Los sirios lanzan una granada dentro de donde están, y un soldado se abalanza sobre ella para absorber con su cuerpo la explosión. ¡Boom! Hecho trizas el soldado. Esto es un héroe. Uh-huh. Sí. No, digo, escena dramática, ahí es, escena ahí, sí. Clímax. Escena dramática, y la escena encapsula a la perfección la postura moral que Valley of Tears presenta de la guerra. Un sacrificio necesario, tantas veces mortal por el otro, por tu hermano de sangre en el frente, y la madre, los hijos en la retaguardia. Entonces, entendemos que en el género bélico, llámese así, existen a grosso modo 2 grandes vertientes: la denuncia de los horrores vividos y el enaltecimiento del heroísmo de la guerra. Como es lógico, un buen relato cinematográfico será capaz de combinar ambos. Y esta ambigüedad la rastrea muy bien la serie que estamos hablando. Con respecto a la locura, también hablamos de un factor que es un punto de partida dentro del ejército israelí a partir de esta guerra. Hay una escena donde Marco, uno de los personajes, se animaliza matando a golpes al soldado sirio, y que es una forma de exorcizar su locura. Así como eso, hay varios momentos que de alguna manera crean esta suerte de soldados afectados de forma psicológica luego de la guerra.
¿Qué más decirles? Aunque Valley of Tears no esconda la parte oscura del alma, es una serie que reivindica el heroísmo de un ejército. Las penurias de un puñado de soldados ante una ofensiva que olía a derrota segura. No por casualidad, en los últimos créditos se exhiben como una dedicatoria expresa en memoria de todos los que murieron en la guerra de Yom Kippur y como dedicatoria a todas sus familias, a quienes les impactó esta guerra. Gaby, Es una... Sí, adelante. sabes que está buenísimo esto que estás trayendo doblemente. Primero porque me da pie a lo que vamos a compartir en un rato, que es la historia del día, donde vamos a rozar un poco este periodo histórico. Pero aparte me parece que está buenísimo este cambio que vos señalabas al principio, en donde de repente la producción audiovisual israelí, que tenía ya su prestigio estaba dado como creador de contenidos que después eran adaptados. Vos mencionaste Homeland, mencionaste En Terapia, digamos que abordaban en sus versiones originales abordaban problemáticas locales de la zona de Medio Oriente, y en las versiones que nos llegaban acá estaban traducidas o a problemáticas norteamericanas o a problemáticas locales. Y de repente empieza esta nueva, digamos, y las versiones originales o las problemáticas muy localistas, acá las veíamos en el Bafisi, por ejemplo, que ya en tipo de festivales independientes, y de repente cambia un poco la rueda y empezamos a ver, ¿no?, estas producciones con temática propia. Ahí quiero recomendar, esta semana salió, hace unos días, salió una columna de Tamara Tenenbaum en Diario AR sobre Shtisel, que me parece que está buenísimo porque nos mete a debatir, digamos, no solamente a juzgar la trama, el interés de la trama, sino también a meternos en mundos que no son los cotidianos nuestros, ¿no? Sí, permitime agregar también esto de la producción norteamericana, de la película fantástica, donde siempre hay un héroe, también aparece en esta serie de la cual estamos hablando, en la cual, para poner un ejemplo, hay unos amigos de la infancia donde ellos, de alguna manera, también hay un joven de origen francés, pero estos amigos que están bien trazados los ejes, Meni, Melaki y Dafna, andan por la ruta sin que nadie los pare, un poco extraños, vestidos de civil, saltándose los controles. Esto, digo, un poco de lo fantasioso del mundo hollywoodense, que también entró dentro de... En Fauda pasa, por supuesto, en Shtisel también aparece ese rasgo. Quería, por último, Leo, acercarte una trama más dentro de la trama esta que estamos charlando de la guerra de Yom Kippur, que es la subtrama de las Panteras Negras. No sé si escuchaste hablar de las Panteras Negras, que de alguna manera airea cuestiones políticas internas de esa época, concretamente los Mizrahim, Marco, Melaji y Asufi, dejan literalmente la piel por defender a su país, sabiendo que tienen sus orígenes, ¿no? En Israel se pueden criticar unas cosas y defender otras. La vida es compleja, el anclaje entre política y patriotismo también lo es. Entonces, estos tres valerosos Panteras Negras son tipos capaces de morir por su país, al mismo tiempo que se muestran bastante críticos con su gobierno, con la estructura social. Emerge un drama con compromiso, con crecimiento, una lealtad más sólida entre amigos. Una vez más, el horror, la pérdida son los mayores desafíos para este hombre y para esta parte de la población. Y también abro otro tema para futuras emisiones, esto del crisol de razas que tiene Israel y cómo se fue conformando, ¿no? Con el paso de los años, las diferentes llegadas de poblaciones. Una trama compleja que mezcla muchísimas cuestiones. Ahí hay varios comentarios muy interesados en tu columna, Gaby. Preguntan por dónde se puede ver Valley of Tears. Bien, yo apelo a la recomendación natural. Se puede ver por la plataforma de HBO, que está disponible desde el año pasado. Por supuesto, hoy en día cualquier otra plataforma no oficial también la tiene. Lamentablemente no es una serie que haya... Y este es otro punto también interesante.
La propia sociedad israelí en su momento, cuando salió la serie el año pasado, se debatió acerca de si era bueno mostrar esta imagen del ejército, esta imagen de Israel, y parte, digo, y esto lo pienso, no tengo el dato, parte de la distribución de este material, de que no haya llegado a Latinoamérica, llamémoslo así, con un formato, con una plataforma de streaming que uno pueda llegar, digo, habla de eso también, ¿no? De un tema sensible. Pero por HBO es la respuesta. Ahí está, espectacular. Aquí estrenando su columna sobre series y películas, el amigo Gaby Schnittman aquí en Algo para Contar. Y nosotros seguimos aquí en la radio compartiendo más música. En este caso, Otto Sebe, el camión de basura de la banda Aviluim. Seguimos aquí en radiotu.com. קח אותי איתך אם בעבר היה לי גבר לא קרה בינינו כלום הוא רק שבר לי את הלב ורק קרא לי את הקרום אחריו היו עוד שניים אחריהם הרבה מאוד ומרוב שכבר ספרתי כואבות האצבעות טוב זבל אותו זבל כל חיי סביב היה אם להיות עמוק בסבל לפחות בנסיעה אותו זבל קח אותי איתך אין דבר הוא לא עוצר יותר כי אין עליי מכתב החלבן הוא לא רוצה להיות כי אין בי עוד חלב אל תסחן לא הספיק לו שהלב הוא מזהב אותו זבל אותו זבל בוא וקח אותי עכשיו אותו זבל יש לי חבל שתלוי מהתקרה אותו זבל זה עוד ייגמר ברע אותו זבל קח אותי איתך שבר לי את הלב ורק קרא לי את הקרום אחריו היו עוד שניים אחריהם הרבה מאוד ומרוב שכבר ספרתי כואבות האצבעות אותו זבל אותו זבל בוא וקח אותי איתך אותו זבל תן לי בית אותו זבל משפחה אותו זבל קח אותי קח אותי קח אותי איתך Descarga nuestra nueva aplicación desde tu móvil o tablet. Búscanos como Radio Tu. Jazz Club. 24/7 música y radio shows exclusivamente hechos para ti y para vos. Somos más tú. Really flying the music. Okay. Esta canción que escuchamos de fondo se llama Puede ser que aquello terminó. Hoy en este primer programa hablamos en muchos momentos de mitos fundantes, ¿no? Tuvimos la entrevista con Sergio Langer, que hablaba de cómo para él la historia de su mamá en los campos nazis resultó una marca. Contaba recién Gaby Schnittman en su columna sobre series cómo la guerra de Yom Kippur del año 73 fue una marca y fue un hecho fundante para toda una generación en Israel. Y yo que soy nacido en el año 78, pensaba en muchos mitos que cuando yo nací ya no estaban, ¿no? Como dice esta canción, puede ser que aquello terminó. Esta canción, cuya letra pertenece a Jonathan Geffen, es de un autor que nació en el año 1947 y su letra refiere a todo un pasado de la mitología sionista, la mitología que dio origen al Estado de Israel, y la canción va recorriendo los grandes hitos y los grandes personajes de esa mitología,
Para introducirnos en este tema, un mito es un relato, ¿sí? Un relato, ahora que hablamos tanto del relato, es un relato que cumple una función estructurante, edificante, que no se traza por la cuestión de la verdad o la mentira, sino por su función, ¿sí? Si es funcional o no. Y Jonathan Geffen en esta canción hablaba de los años previos a la creación del Estado de Israel y que tenían en su expresión cultural toda una descripción maravillosa, creativa, de toda una generación que soñó un Estado, una patria, y después la realidad, ¿no? Como contaba Sergio también cuando hablábamos del humor, la vida misma, ¿no? Los problemas, las tensiones de una sociedad. Y en los años 60, estas tensiones, uno de los grandes portavoces a nivel mundial, en Estados Unidos puntualmente, fue Bob Dylan. Bob Dylan, nacido con su nombre original como Robert Alan Zimmerman, nacido en el seno de una familia judía, se desarrolla como un músico folk, para quien lo tenga escuchado, con una voz muy particular, pero ante todo se vuelve un ícono de una generación que creció y se desarrolló con esas premisas de amor, de libertad, de pacifismo, y que tuvieron su cresta de la ola con las protestas que fueron en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, ¿sí? Esa guerra que durante 10 años llevó a un país a la locura. Y Bob Dylan también de algún modo lideró toda una generación de artistas que tejió puentes con lo que llamamos también la cultura beatnik. Pienso por ejemplo, Allen Ginsberg, ¿no? El escritor, el poeta beatnik reconocido. Y esa figura de Bob Dylan generó inspiración en muchos artistas en muchos lugares del mundo. Aquí en Argentina, quien siempre menciona su influencia es León Gieco, que reconoce haber inspirado o robado, según su propio testimonio, en El País de la Libertad, en el primer gran éxito de Bob Dylan, que fue Blowing in the Wind, ¿sí? Soplando en el viento. Esta forma de hacerse preguntas y respuestas, la pregunta y la respuesta. Ahora en la comunidad judía venimos de celebrar la festividad de Pesaj, que tiene mucho que ver con sembrar las preguntas. Bob Dylan utilizaba ese mecanismo para hacerle preguntas a una sociedad. En Israel fue Jonathan Geffen, este poeta, el que empezó a inspirarse en esa modalidad y en esa verba pacifista. Y básicamente fue, como traía recién Gaby en su columna, fue la guerra de Yom Kippur del año 73 la que dividió aguas y la que generó un punto de quiebre para esa sociedad y dio lugar a expresiones que reclamaban un camino hacia la paz. Jonathan Geffen, a diferencia de Bob Dylan, venía de una familia de reconocida trayectoria militar. Su padrino o su tío, el militar Moshe Dayan, y él mismo siendo un militar de carrera, de repente se transformaban en unos portavoces de lo que las nuevas generaciones de la sociedad israelí empezaban a reclamar. Bob Dylan, a fines de los años 60, se fue apagando un poco de los escenarios, y en los años 70, en el año 76, puntualmente, sale al ruedo con una gira, Rolling Thunder. Recomiendo muchísimo, está todavía disponible en Netflix, el documental de Martin Scorsese, Rolling Thunder Review, que recorre con mucho archivo original lo que fue esa gira, donde Bob Dylan agarró a algunos amigos como Joan Baez, como Allen Ginsberg, e incluso muy
muy locamente, aparece Sharon Stone como alguien que se sube a esa gira, recorriendo los Estados Unidos con esa mística hippie, ¿sí? Subiéndose a un camión, arreglando funciones que nunca, con contratos que nunca terminaban de cerrar, pero que lo único que importaba era subirse a un escenario, agarrar un micrófono y cantar verdades. Con ese mismo espíritu, a mediados de los años 70 también, Jonathan Geffen se subió a los escenarios y empezó una gira en Israel que se llamó, 2 giras hizo, una se llamó Conversaciones de Salón y la otra Esto es todo por ahora, donde combinaba el stand-up, la crítica y la música con artistas que en ese momento empezaban a crecer en la escena israelí. Y Jonathan Geffen fue además quien introdujo a Bob Dylan a la escena israelí, donde por ejemplo ahora vamos a escuchar una versión que grabó su hijo, Aviv Geffen, de quien hablaremos en otro momento, de uno de los primeros y más conocidos temas de Bob Dylan, que ahí se me fue el nombre, quería decirlo en inglés, A Hard Rain's Gonna Fall, ¿sí? Una fuerte lluvia está por venir. Una canción folk, ¿sí? muy, muy del estilo clásico de Bob Dylan, donde todo un paisaje de ensueño, de un poco lisérgico, ¿por qué no?, de un futuro soñado, se empaña por la lluvia de las balas de una guerra. Geshem Kaved, Omed Lipol de Aviv Geffen. לעמוד לבדי מול הים בו טבעתי, להכיר את
את השיר שידעתי ושרתי עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט גשם כבד עומד ליפול Cerrando esta historia del día donde Bob Dylan se une con Jonathan Geffen, uno de los más prolíficos escritores de Israel. La versión de Aviv Geffen de A Hard Rain Gonna Fall, Geshem Kaved Omed Lipol, una versión hermosa a mi gusto y que quería compartir en esta primera edición de Algo para Contar aquí en esta hermosa casa que es Radio Tú, en el edificio de Aptra, compartiendo con nuevos amigos esta aventura que nos irá reuniendo lunes a lunes de 20 a 22 horas. Gaby, querido, gracias por sumarte a esta aventura. Contanos con qué nos vamos a encontrar la semana que viene. Sí, permitime, Leo, aclarar el nombre de la serie recomendada, que muchos me preguntaron ahora, hablaste, ¿cómo se llama? Valley of Tears, Valle de Lágrimas, Shat Neilá, Hora de Neilá, en hebreo, inglés y español. Nos vamos a encontrar, y yo escuchándote también, vamos a dedicarle un programa entero, no programa entero tuyo, sino una sección entera, una columna entera a Netflix. Películas, series que podemos encontrar en Netflix de origen judío. Vamos a también trabajar la temática de, como dijimos antes, de el mundo religioso, observante, que tanto se ha acercado a las casas judías de alguna manera, sean o no observantes. Y bueno, más adelante veremos también el género documental, el género conflicto árabe-israelí. Vamos a ir lo que la gente pida también, Leo. Vos me vas diciendo y lo armamos sin problema. Vamos aceptando pedidos y ya van llegando los últimos minutos aquí en Algo para Contar, que nos abrió tan gentilmente esta casa. Un agradecimiento a Demetrio, a Nahuel y por supuesto a la tarea titánica de Kike, de Carla ahí del otro lado del vidrio, no solamente acompañado, sino tratando de entender los nombres en hebreo de las canciones. Vamos a hacer una especie de curso a vivo aquí en el estudio de Radio Tú. Y gracias a todos los que nos acompañaron, los invitamos a seguir escuchando Radio Tú a lo largo de esta noche y de toda la semana. Nosotros nos vamos a estar viendo el lunes que viene a las 20 horas aquí en radiotu.com en internet o en Radio Tú en YouTube. Y a lo largo de la semana seguir por las redes sociales @somosradiotú. Muchas gracias a todos. Esta es la aventura de Algo para Contar.